Santander Y yo, Noelia Gómez. y esto es... No es lo, No no es lo lo que que parece. parece. Aquí te vamos a contar todas las experiencias y el conocimiento de nuestro camino en cómo llegar a vivir siendo nosotras mismas, sin culpa y sin morir en el intento. Empezamos. Muy buenas, hoy estamos en nuestro podcast 3 por fin y después de este largo agosto, qué curioso lo que vamos a hablar hoy siendo luna llena, que traemos el tema de inteligencia emocional. Y es que, ¿cómo están las emociones? No os vamos a contar todo, que eso es para sitios más íntimos, pero sí que queremos hacer una pequeña aproximación al tema de inteligencia emocional, que tiene un gran impacto en nuestro día a día y en forma sencilla sería como entender cómo nos sentimos nosotros, los demás, y actuar con coherencia, mejorando las relaciones personales e interpersonales. Y yo no sé qué piensas, Noé, pero ¿quién no quiere esto? Madre mía, bendito sea. Si nos enseñaran a gestionar, ¿verdad? Todas nuestras emociones desde el colegio, que además creo que sería una asignatura súper necesaria, porque al final nos sirve para todo en la vida. Entonces, sí, totalmente. Y de hecho, hoy voy a traer mucho yo a Goleman, que fue uno de los psicólogos, de hecho, que empezó a traer y que pues creo que fue de los primeros que acuñó pues, el significado, ¿no?, de inteligencia emocional. Y de hecho hay una frase de él que me gusta mucho, ¿no?, que dice que la inteligencia emocional representa el 80% del éxito de nuestra vida. Entonces es como, ojito, ¿sabes? O sea, porque tela, Casi ¿no? nada. Y casi nada, o sea, sin presión, ¿eh? Sin presión. Y bueno, a mí me gusta como, bueno, poner un poco estructura aquí, aunque no sea yo la señora estructura, pero ayuda. Y me gusta que él lo describe como, porque al final dices, inteligencia emocional, ¿qué es, no? O sea, ¿de qué está hecho? Y hay como 4 partes que él especifica muy bien, ¿no? Y sería, como en primera parte, la autoconsciencia, que al final es entender qué sentimos, porque muchas veces, bueno, que ahora lo veremos, no sabemos ni qué sentimos, ¿no? Entonces, esa parte de entender lo que sentimos y por qué estamos sintiendo eso, ¿no? Una segunda parte sería ese autocontrol, ¿no?, que es esa parte de cómo nos gestionamos y también está muy relacionado con la motivación. Luego nos contarás tú un poquito más de ese autocontrol. Un tercer ámbito dentro de esta inteligencia sería la conciencia social y empatía, la bendita empatía. Y por otro lado, como último, serían como las habilidades sociales. Englobaría todo esto. Hoy es verdad que solo nos vamos a centrar en autoconsciencia y en autocontrol. Y en cómo podemos todo esto, ¿no?, que al final son como muchos vocablos, que es como, y esto vale al día a día, ¿cómo me lo llevo, no? Entonces yo hoy vengo súper práctica, o sea, estoy teniendo mucha tierra en mi vida, así que muy práctica vengo. Se nota que se acerca la era de Virgo. Debe ser, yo no sé, yo estoy como una cucaracha patas arriba todo el día, o sea, entonces, bueno, si en algún momento estáis así y os sentís identificado, que creo que estamos ahora mismo como explotando, pues espero que lo que hoy os traigamos os ayude por lo menos a gestionar un poquito todo esto que estamos sintiendo. Así que bueno, ¿te parece si empezamos con esa autoconsciencia, ¿no? Solo ese tema daría para muchos y espero que volvamos a traer a Goleman y a todas estas 4 partes porque cada una es un comportamiento en sí mismo y un trabajo, ¿no? Y, y bueno, me gusta mucho esto de que seas hoy la encarnación de la practicidad porque creo que eso, que como entramos en periodo tierra activo, es el momento de incrementar hábitos saludables y muchas cosas que nos hacen falta. Y me hace gracia que digas que voy a hablar de autocontrol, porque aquí, pues, en confianza, pues ya lo sabemos, es porque lo que más te duele al final es lo que más trabajas. Entonces, es eso lo que os traemos desde nuestra humildad. Así que, por favor, cuenta. Total, además lo que dices, ¿no? Creo que por la herida es por donde entra la luz al final. Entonces creo que es donde venimos a iluminar un poquito. Qué bonita esa Pero frase bueno, para hacerte un... total, sí. entrar a la luz. Frase de tatus. Vamos a crear una sección frase de tatus. Eh,
Pues sí, vamos a empezar con esa autoconsciencia un poquito y sobre todo que es básico, ¿no? O sea, al final cuando hablamos de inteligencia emocional hay mucho dentro, pero para mí lo más básico y lo que a mí más me ayudó en su momento fue simplemente buscar rueda de las emociones y tener una plantilla delante, ¿vale? Para cuando sintamos cosas, porque a mí me pasaba que yo no tenía nada de vocabulario emocional asociado a lo que estaba sintiendo. Entonces, la primera parte, ¿no? de esta parte de autoconsciencia es entender qué siento, ¿no? Y para mí el primer paso en todo esto de lo que nos pasa en el día a día es identificar. Para ello lo primero es nombrarlo, porque claro, si no sé lo que estoy sintiendo, al final termino siendo esclavo de las situaciones, como no tengo control, porque hasta que no definimos con palabras lo que está pasando o definimos esa experiencia, realmente no podemos hacer nada sobre ella. Entonces, si hay algo que, si no sé si me está enfadando, si no sé si es rabia, si no sé si viene de la tristeza, porque al final es como cómo lo gestiono, o sea, porque no sé qué parche, qué etiqueta o qué tengo que hacer con eso, porque no sé en qué sección está, ¿no? Entonces, qué importante es esto y ya os digo, o sea, para mí me ayudó muchísimo tener esa rueda de las emociones y decir, vale, estoy sintiendo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? ¿Desde qué me he venido? ¿Es rabia? ¿Es enfado? ¿Qué es? ¿No? Pero por lo menos identificarlo. Y con esta parte de identificación yo os traigo ya, o sea, yo vengo hoy a fuego, lo que os he dicho, a fuego y tierra, a traeros una herramienta que a mí me gusta mucho y que me ayudó un montón. Y además me gusta mucho todo lo que sea así, que pongamos palabritas que nos ayuden a recordar, ¿no? Estas reglas mnemotécnicas, pues mejor, ¿no? Porque se nos queda mucho mejor. Y una de ellas es RAIN. Es una herramienta que es súper básica y voy a describiros así un poquito por encima de qué va y cómo lo podemos aplicar en el día a día, ¿no? O sea, cada vez que tengamos ahí un conflicto, acordaros de el rey, meterle una umbrella, meterle lo que queráis, que podéis decir, ay, voy a coger esta herramienta que me ayude, ¿no? Y básicamente las siglas lo que significan es, la R sería de reconocer, ¿vale? Que es lo que estamos hablando. El primer paso de todo lo que sentimos es identificar y darme cuenta de qué estoy sintiendo, ¿no? O sea, eh, qué es lo que me está sucediendo a nivel emocional, ¿no? Y no es tanto como liberarnos de, ay, que estoy sintiendo esto, lo quiero, no, vale, estoy sintiendo, pues nada, me voy de aquí, no, sino reconocer, ¿no? Y reconectarnos con eso que estamos sintiendo. Es que Esa A, perdona que te interrumpa, este punto que has dicho dale. antes, cuando lo estabas contando, a mí me venían como muchas etiquetitas de estas de colores, ¿no? Como cuando tenemos los apuntes, porque es tan fácil mezclar a veces, ¿no? O sea, estamos tan mal educados, como decías, ¿no? En el cole, que no nos enseñan nada. O sea, podemos tener eso, mil herramientas, pero no sabemos de nosotros mismos. Y muchas veces yo no sé si estoy enfadada o estoy súper triste por algo, y eso es al final lo que genera el enfado o al revés, ¿no? Mm, Y ese compartimentar que nos estás trayendo ahora, este reconocer, o sea, quería ponerle esa R muy mayúscula de este RAIN, ¿no? Porque puede que sea lo más laborioso y lo que más perezada al principio, ¿no? Porque como que cuesta, ¿no? O sea, hay ahí como que escarbar y ser paciente y también equivocarte, ¿no? Pero al final es lo más amoroso, ¿no? Porque si lo aprendes es un lenguaje y ese exacto. lenguaje no te va a permitirlo. O sea, que me parece tan. Solo ya ese punto que has traído me parece ya de tantísimo valor que gracias. A ti. Un placer compartir. Total, total. Y es lo que dices. O sea, yo creo que aquí también quitar un poco, porque hemos pasado muchos y todos vamos a terminar pasando por ahí, ¿no? Esa parte de somos analfabetos emocionales. Yo era una analfabeta emocional porque no entendía qué me pasaba, por qué de repente estaba triste y saber si era tristeza, pero ¿por qué me siento así? O sea, ¿de dónde viene todo esto, no? Y creo que es clave el simplemente empezar a coger el hábito de, que lo veremos al final, ¿no? De hacer las cosas diferentes. Y eso implica de, vale, me voy a preguntar qué estoy sintiendo. A lo mejor a la primera no sé decirlo, a lo mejor no sé identificarlo, pero voy a seguir haciéndolo, porque es lo que me va a dar la claridad en algún momento. Entonces, también quitar un poco peso de, no conozco mis emociones, no sé si es rabia, tal, llegará, ¿no? Pero por lo menos ir cuestionándonos qué estoy sintiendo, dónde, también luego veremos la importancia del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos y gracias por traer esto también. Así que, bueno, me voy a aceptar, que no le voy a dar mucha bola porque luego lo hablaré un poquito más, pero aceptar básicamente es, nos cuesta mucho como seres humanos, pero aceptar es decir, estoy sintiendo enfado, ¿vale? O sea,
y no meterme en y decir, es que no debería de enfadarme por esto, porque es mi pareja, es mi padre, tal, ya, pero estoy sintiendo enfado. Así que voy a aceptar que estoy sintiendo esto y me voy a quedar un ratito, como cuando nos sentaba, por ejemplo, con un compañero en el cole y llevabas mal, pero te sentaban porque decía, tienes que hacer un trabajo con este compañero. Aceptabas, o sea, o lo hacías, ¿vale? No había otra opción. Entonces es como, acepto este ratito que va a ser incómodo y tiro, ¿vale? Pero ya está, no voy a intentar matar a mi compañero que no me cae bien, o no, lo aceptas y dices, bueno, no estoy en... No Buenísima la analogía de me voy a sentar con el niño que más odio y al que menos aguanto. Es Exacto. que además es que me putea la vida, ¿no? Y wow, o Sí, sea, y lo voy a soportar bien, pero no con... exacto. Pues eso que nos sirva cariño. como, vale, no me cae bien esta emoción, pero la voy a dejar ahí, ¿vale? Porque algo tengo que hacer con ella, un trabajito. Y luego sería investigar, ¿no? La idea sería investigar, que es empezar a cuestionarnos qué es eso, ¿vale? Que es desagradable o que nos gusta menos o no, ¿no? Y empezar a hacer un trabajo profundo. Aquí también creo que solos en algún momento puede ser algo más frustrante, porque no, lo que hablábamos, ¿no? Por esta parte que no tenemos. Entonces, yo creo que esto nos puede ayudar mucho también buscar ayuda, me da igual, psicólogos, coach, tal, pero que nos ayuden a empezar a investigar internamente para tener un espejo, ¿no? Y por último, la N sería nutrir, ¿no? Que para mí nutrir es, ok, entiendo qué me está pasando, entiendo de dónde viene, no me gusta, ¿vale? Pero es lo que está ocurriendo. ¿Y qué hago ahora con esto, no? Y para mí, un poco esta parte de nutrir es cómo lo gestiono, ¿no? Y entonces, aquí te lo lanzo yo a ti. ¿Cómo gestionamos toda esta bola, no? Porque es como, vale, yo estoy pasando todo esto y qué hago con ello ahora, ¿no? Así que cuéntame. Uf, Y aquí al dolor y al autocontrol. O sea, la frase tatu me la llevo, ¿eh? ¿Qué es lo peor? Después de la identificación, que es un dolor, entramos en la gestión. Y bueno, claro, ¿cómo yo gestiono esto? Pues al final es, de alguna forma, todos tenemos un disparador. O sea, hay algo consciente, inconsciente, lo sepamos o no, pero hay algo dentro que prende esa mecha. Nuestra mecha es más corta o más larga, pero hay algo que la prende. Ser conscientes de qué es esto que lo ha aprendido, que puede ser una mirada, puede ser una palabra, puede ser un olor, puede ser que tengo calor, que tengo sed, que he pasado muchísimo por esto y ni me doy cuenta. Identificar eso es lo que de alguna forma me permite no solo autoconocerme, sino que en ese autoconocimiento, es decir, no caer en balde, ¿no? Puedo usarlo para yo anticipar, ¿no? A todo este disparador de, uy, que viene. Es decir, si yo no paso, ¿no? A la parte de tanto de pensamiento como de cuerpo, como de lo que sea, sé si estoy sintiendo calor, sé si me están viniendo un montón ya de ideas que dices, uy, madre, yo ya sé que cuando empiezo a pensar esto, mal, 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 porque no suele salir algo bueno, lo sabes por experiencia. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa misma experiencia es la misma que me hace reaccionar. El cerebro cree que ya ha vivido eso, ¿no? Saca toda la información pasada, dice, a ver, cada vez que hemos vivido esto, de alguna manera, ¿no? Ha salido X. Intenta prepararse para todo eso, ¿no? Entonces es cuando entra en un momento de reacción, pero es en esa reacción en la que ya voy sin frenos cuando yo tengo que haberme anticipado. Porque una vez que yo he empezado a generar eso ya es fisiología. Y era lo que decíamos en el anterior del cambio. Somos, no voy a meter palabrotas, pero somos muy adictos. Y cada uno que le ponga a quien quiera, pero mucho a eso, porque hemos alimentado tanto este camino que va solo. Es una carretera de 5 carriles, es una autopista de estas alemanas, ¿no? En la que además no hay límite de velocidad y puedes ir como quieras, ¿no? Y qué es lo importante de lo que has dicho antes, que además si no acepto ese dolor, o sea, si no identifico ese dolor, no puede haber una reparación, ¿no? Entonces, la secuencia sería un poco, estamos en disparador. Ese disparador es el que activa la reacción, ¿no? De esa experiencia cargada de emociones afectivas que ya hemos vivido. Y ahí es donde se desarrollan los impulsos, ¿no? Inconscientes, que suelen derivar casi siempre en dos cosas, o en defensa o en protección. Las dos al final buscan lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la parte de, que es lo primero de todo esto, a lo que ibas, ¿no? Identifico, pero es que después me permito que siento, o sea, me siento con el niño este puñetero, incómodo, que me hace la vida imposible, que no quiera yo venir a clase por las mañanas, y me siento, ¿cómo lo harías? Total, pues es muy interesante. Es que lo de sentir es muy interesante. O sea, voy a dejar esa palabra porque al final yo voy a traer un palabra
que me gusta mucho, que es la propiocepción, ¿vale? La ProTP. Básicamente, básicamente es como la concepción del propio cuerpo, ¿vale? Así resumido que me acabo de inventar. Y es básicamente que, o sea, nada, o sea, no podemos, como veíamos la otra vez, ¿no? Al final no podemos separar mente, lo que estoy sintiendo del cuerpo, o sea, es todo uno. Y de hecho, cuando aprendemos a incorporar el cuerpo en todo esto, es cuando podemos hacer algo, ¿no? Porque al final es como hasta el punto de que me parece muy interesante como los experimentos estos que se han hecho, ¿no? En universidades, como el propio cuerpo y la postura que yo tenga, la cara, los gestos, ya están dando una información al cerebro para que yo sienta eso, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado de decir, es que todo me va con el pie izquierdo, porque me he levantado, me he tropezado y he pisado una caca del perro, después me he dado con el dedo chiquitito que duele un montón contra el armario, después, ¿sabes? Es como que todo va tan, ¿no? Entonces al final eso empieza a generar pues un voz, una expresión facial, que eso lo manda al cuerpo. Entonces, claro, ¿por qué es tan importante incorporar el cuerpo en todo este proceso? Porque si no hay cuerpo, significa que no estamos sentados con el compañero de al lado acogiendo esa incomodidad. Y si no acogemos esa incomodidad, lo que estamos es bloqueando la emoción. Y cuando bloqueamos la emoción, ¿qué pasa? Que empezamos a ser como, imagino, no sé, no sé, bueno, para quien los haya visto, da igual la época, si eres de la LOE, de la LOXE, de GB, me da lo mismo, Los Gremlin. Creo que es una película mítica, ¿vale? Habrá personas que no la han visto y si no, podéis iros a YouTube y veis ahí Gremlin y ver qué pasa, ¿vale? Cuando les echan agua. Pues creo que nos pasa lo mismo cuando bloqueamos emociones y ya llega un punto que rehusamos, nos convirtimos en un gremlin, es decir, que sale nuestra parte turbia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que explotamos. En general suele ser que explotamos. ¿Por qué? Porque estamos tanto bloqueando, que llega un momento que el cuerpo no puede sostener tanto y explota. Entonces es cuando sale nuestra parte gruñona o nuestra parte X y reventamos. Entonces, para mí, sentir es lo que hablábamos antes. Estoy aquí incómoda, pues voy a estar incómoda. Y el aceptar de decir, no voy a cambiar, no voy a hacer algo para, ay, que normalmente nos tendemos, ¿no? A esa parte de me voy a tal, a, no sé, a ver una peli, a ver no sé qué, ¿no? Porque al final es como distraernos de eso que estamos sintiendo. Y al final es como, esto es lo que estoy sintiendo ahora, ¿qué información me da, ¿no? Entonces, a mí hay algo que me gusta mucho, ¿no? De todo esto y que a mí me ayudó mucho y fue algo que nos permite, en lugar de bloquearlo, ¿vale? Es como hackear al cerebro y yo lo experimenté en una sesión, una clase que estuve, que es como estar en esa emoción, traerla, ¿no? Por ejemplo, pues el enfado que he tenido con mi padre, con mi hermano, con mi pareja. Y es volver a recordar eso, ¿vale? El cuerpo lo va a empezar a sentir. Y cuando estemos ahí, decirle al cuerpo, dame más de esta emoción, ¿vale? ¿Qué hacemos con eso? ¿Vale? Es una locura porque diciendo, ¿para qué me quiero enfadar más? Claro, esto siempre no con la persona, no le voy a decir a la persona, enfádame más, ¿no? Pero es el hecho de qué hacemos, aceptamos lo que sentimos. Y entonces estamos diciéndole al cuerpo, vale, acepto que estoy enfadada, dame más enfado. Y llega un momento que llegamos a un tope en el que lo que hacemos es liberar la emoción, porque nos estamos permitiendo sentirla. O sea, al final sentirlas es decir, la acojo, te acojo, no me caes bien, pero estoy aquí. Entonces, es tan importante esa parte de sentir que sin eso lo que hacemos al final es lo que decías, ¿no? Explotamos y al final estamos tomando decisiones desde el enfado continuamente o desde lo que no queremos y al final se montan unos saraos que no entendemos por qué, pero de repente explotamos o estamos tristes. Y entonces, qué importante todo esto. Y claro, esto es muy bonito decir, vale, yo me quedo aquí sintiendo, ya, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo sostengo, no? Porque claro, esa palabra es como voy a estar aquí cogiéndote emoción densa, ¿vale? ¿Y cómo te sostengo? ¿Eh? Cuéntame tú, querida. Aquí vamos a trabajar el dolor. Hoy es un día emotivo. Tráenos los pines, por favor. Oye, eres una cachonda. O sea, has traído primero reír y ahora nos traes una herramienta que es sentir, expresar, acción. O sea, sí, qué bonito, qué acuático todo para las emociones. No sé si es una causalidad de esas que te gustan o ha sido porque sí, pero sin duda.
Ahí está. Y ahora cuando te escuchaba, esto que decías, claro, de estoy incómoda, pero ahí estás y todo eso, o sea, es reconocer, a mí lo que me llegaba con mayúsculas, porque me he dado cuenta de que es una cosa que evitamos un montón, es reconocer que eso existe. O Exacto. sea, está tan mal visto, ¿no? El sentirme ahora mal, que parece que es que si me siento mal, es que estoy fracasando mogollón en mi vida, ¿no? Que es que evito simplemente aceptar que existes. Ujú, exacto. O sea, que esto último, wow, brutal. Bueno, y lo de los gremlins, es que eso tiene su miga, porque efectivamente todos tenemos el gremlin, pero tú fíjate que hasta el gremlin más malo, el de la crestita blanca, Sí. que era el líder, ese, después de matar, y era horrible, mataba a los ancianitos, los tiraba por las escaleras, bueno, no vamos a hacer spoilers para los más jovencitos, pero No, incluso ese se encierra en el cine con sus chuches en primera fila, con toda su pandilla, y lo único que quiere es que no le molesten, o sea, incluso ese quiere mm, estar bien y hacerles feliz a todos sus compis. Así que hasta ese punto estamos emocionalmente de llevar las cosas, pero bueno, esto ha sido donde parió, ¿vale? Pero es que yo he visto eso, o sea, que gracias por hacerme visualizar de alguna manera. Y a ver, yendo a la parte de sostener, que es mucho menos divertida, porque es incómoda porque es lo que tú has dicho, o sea, es una palabra densa, es hercúlea, ¿no? Es como yo tengo esto. Bueno, pues si tenemos en cuenta lo del disparador, ¿no? Todo lo que trae una vez que se activa y entra en el automático, ¿no? Porque al final es esto, mm, es mi disparador y es mi automático. ¿Cómo entro en la parte de consciencia? O sea, en la primera me arrastro, pero en la segunda, ¿cómo llego a la consciencia? De alguna forma, si permito que pase el periodo refractario, que es lo que tú has mm, dicho, es donde acojo, donde asiento, donde me siento con esto que me disgusta, con esto que estoy, de hecho, programado ahora mentalmente para rechazar, ¿no? Y mm, empiezo a hacer acciones desde ahí, es decir, yo acciono desde ahí y no desde el automático, empiezan a pasar cosas distintas. Y mm, esto es un hecho que se puede comprobar desde ahora mismo, mientras están escuchando, por favor, empezar a hacer algo distinto y veréis que es inevitable que pasen cosas distintas, ¿no? mm. Entonces, ¿qué puedo yo hacer, ¿no? De verdad para sentirme, ¿no? Eh, como yo quiero sentirme, porque además es que parece que lo evitamos porque estamos como a merced, ¿no? Como de, "Buah, Ujú. tú ya sientes esto, ¿no? Bueno, voy a evitarlo como sea porque no puedo oír esto, ¿no? Entonces tampoco puedo solucionarlo. Me escaqueo como si fuera una ratita, ¿no? En el laberinto. Y no, no. No solo soy una ratita poderosa, ¿no? Sino que yo puedo sacar el trozo de queso de la, de la trampa y Sí. comérmela tan contenta aquí, porque yo puedo cambiar esa emoción. O sea, realmente depende de mí, ni siquiera depende, muchas veces no lo volcamos en el otro, ¿no? Que era lo que decías, ¿no? Con mi padre, con mi hermano, con mi pareja, ¿no? Hazme sentir mejor, hombre. Y obviamente debemos pedir respeto y comunicación y todas estas cosas, pero al final, en última instancia, lo que yo siento es mío y nadie puede Mm, interferir ahí, ¿no? Entonces, bueno, responder de manera distinta a las mismas situaciones es lo que hace, ¿no? Que si en vez de explotar, ¿no? Simplemente sostengo, escribo, me doy una vuelta, pataleo, mm. me tiro de una goma, ¿no? Que es lo que Exacto. cualquier cosa, pues simplemente pasen, ¿no? Cosas distintas y solo darte esa oportunidad me parece que es el regalo que puedes llevarte también cada momento de tu vida, si te acuerdas, ¿no? Vale, luego hasta ahora estoy, pero ¿qué puedo hacer yo ahora mismo para cambiar esto, ¿no? Simplemente el pensarlo. Ujú. ¿Qué Sí, opinas? además me vienen dos cosas, ¿no? De todo lo que acabas de decir, y una de ellas es la parte de que decías, ¿no? Que la hemos hablado ya, ¿no? Esa aceptación de que existes, porque es tan importante reconocer que eso lo estamos sintiendo, aunque sea desagradable, porque eso significa que estamos expresando y estamos dando espacio a lo que sentimos, aunque a veces pueda parecer irracional, aunque pueda parecer que es una absurdez, porque a veces dices, pero ¿cómo me puedes estar enfadando por esta tontería, ¿no? Pero el primer paso es eso, es lo que decías, acepto que existes, porque si no estoy rechazando lo que estoy sintiendo, y entonces ahí es donde empezamos con todo el embolado este que estábamos hablando, ¿no? Y al final es también darnos espacio para expresar y darnos el espacio para decirle a la otra persona, pues esto soy yo en este momento, quiero cambiarlo, quiero hacerlo distinto, pero
tengo que reconocer que ahora esto me ha molestado, ¿vale? Entonces, esa parte creo que es súper necesaria, ¿no? De aceptar todo lo que sentimos, aunque parezca de verdad irracional o muy niño, muy tonto, ¿no? Y lo segundo, y creo que esto es un gran trabajo que tenemos, es no criticarlo. Porque lo que hablamos, ¿no? Es decir, utilizar la no crítica de, vale, es absurdo. Pues ok, es absurdo, pero lo estoy sintiendo, ¿vale? Entonces le doy espacio, le dejo que ocurra y me permito comunicarlo, ¿no? Porque al final ahí es cuando empezamos a desbloquear el poder, el simple hecho de decirle a la otra persona, mira, sé que esto es una tontería o que puede parecer una tontería, pero a mí me ha molestado, es decirle a la otra persona, siento y esto me duele. Y eso desbloquea lo más grande, ¿no? Y esto va unido a lo que acabas de decir, de responder de manera distinta. La vida nos pide que nos va a venir con las mismas situaciones con distintas personas. ¿Cómo podemos cambiar eso? Respondiendo de otra manera. Si yo siempre reacciono o siempre estoy a la defensiva, ¿vale? Yo he estado muy en la rabia, lo que me permite es decir, vale, por esta vez no voy a entrar al trapo. A mí algo que me ayudaba mucho, porque yo tenía mucha rabia, era yo con tanta rabia en mi cuerpo, ¿no? Como vimos, estaba infectada de rabia, yo no podía responder en ese momento a las situaciones. Que descubrí que yo necesitaba irme a una habitación totalmente a otro lado o me tendría que ir sola, respirar yo sola 10 minutos, sentirlo y después hablar con la persona. Entonces, empezar a hacer este trabajo y decir, es que si hablo, exploto, vale, ¿qué necesito? ¿No? Y volver lo que hablamos siempre a nosotros y decir, hostia, en esta situación, ¿qué me haría bien a mí para poder gestionarlo mejor? ¿No? Y simplemente eso, o sea, traer cosas a tierra como a lo mejor necesito respirar hasta 10. Lo que decías, me pongo una goma o me pongo un anillo y cada vez que toque el anillo decir, vale, respira, piensa en Rey, reconoce, identifica o vete. O sea, yo de verdad que una de las cosas que a mí me ayudaba al principio cuando no era capaz de gestionarla era irme. O sea, irme expresándolo a la otra persona de manera asertiva y decir, ahora mismo no puedo hablar esto porque estoy muy afectada, necesito irme. Hablamos en 10 minutos en tal, o lo gestiona, pero expresarle a la otra persona que no puedo gestionarlo ahora, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó mucho hasta que vas gestionándolo de manera pues, más que ya no te atrapa tanto la emoción, ¿no? Entonces, eso, o sea, buscar cosas que nos puedan ayudar, que respirar, ¿vale? O sea, es muy difícil en ese momento a lo mejor respirar, pero hacer algo, decir, vale, voy a saltar, no sé, o sea, cualquier cosa que nos pueda ayudar a salir de ese estado, ¿no? Que es lo que decías, reflectario y que nos absorbe, para poder desvincularnos un momento de eso que nos ha atrapado y verlo desde otro punto. Entonces, yo ya te digo que eso es lo que más me ayudaba, el irme, el escribir, a mí me ayudaba mucho. Y algo que me ayuda mucho o que me ayudaba, bueno, me sigue ayudando a día de hoy, es preguntarme, vale, me está molestando esto de esta situación o esta persona, pero realmente expresándole lo que me molesta, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? ¿Qué necesito yo en esta? Pues necesito que él me deje espacio, necesito que él, ¿no? Y expresarlo a la otra persona, porque muchas veces yo decía, es que me ha enfadado esto. Y luego tenía, pues me ha enfadado esto, vale, ¿y ahora con esto qué hacemos? ¿No? O sea, ¿para qué hablamos esto si no buscamos una solución? ¿No? Entonces, para mí es preguntarnos a todo esto, vale, todo esto me está molestando, pero ¿qué quiero yo conseguir de todo esto que está ocurriendo? ¿No? ¿Qué necesito? Entonces, bueno, pues eso es lo que a mí me ayudó a bajarlo a tierra y a poder gestionarlo de otra manera. Y bueno, espero que os pueda ayudar y que os pueda, bueno, pues, Ah, la ayuda de gestionarlo. estas dos últimas cosas son muy importantes porque una es si yo necesito irme, ¿no? Como método de defensa, ¿no? Tengo que dejar muy claro que no es una huida, ¿no? Que no es que te deje aquí abandonado con todo lo que tú te sientes, ¿no? Sino que oye, yo ahora mismo no me puedo comunicar, ¿no? Necesito salir, vuelvo en 10 minutos, ¿no? Esto es importante porque es verdad que hay gente que tiene ese mecanismo, ¿no? De gestión, pero cuando no se lo comunicas al otro, el otro se queda ahí, ¿no? Como un poquito en ropa interior, ¿no? Y es como de, ostras, me ha dejado aquí solo con todo lo que siento, ¿no? Y es un fastidio. Sí, sí. Pero la Y se otra es activa además más que quiero todo. conseguir, claro. O sea, porque aquí activamos lo que llamamos en PNL, ¿no? El patrón de lectura mental. Ni tú sabes realmente todo lo que está sintiendo el otro si no te lo dice, ni el otro puede saber qué es lo que tú necesitas también si no se lo dices. Así que en eso Total. también es, jolín, o sea, si queremos mejores relaciones, comuniquémonos también con cariñito, ¿no? De alguna forma y con
Cariñito es por que antes hemos estado hablando de los lenguajes del amor, aunque aquí no han salido, ¿no? Y es importante Ujú. no hacerlo siempre desde un sitio que no es feo. Exacto. Y, y bueno, no queremos hacerlo demasiado largo, pero fíjate que además se ha puesto a llover aquí, que bueno, es bastante normal. Pero hemos tenido rain, ¿no? Hemos tenido un umbrella, hemos tenido un sí, tenemos lluvia y tenemos una luna llena para estas emociones. Total. Y antes me habías dicho una frase verdaderamente hermosa de Byron Katie y me gustaría que la compartieras si te apetece. Claro, sí, al final, bueno, a mí la había leído y me ha parecido muy buena para traerla hoy, ¿no? Y es que Byron Katie, bueno, trabaja sobre todo creencias y cambiar esas creencias y muy recomendada su libro, Amar lo que es. Y una de las frases que ella dijo fue que el autodescubrimiento es lo más dulce que existe. Nos enseña que somos totalmente responsables de nosotros mismos. Y ahí es donde encontramos nuestra libertad. Así que con eso, bueno, pues yo desde luego que invito a que nos descubramos cómo sentimos, qué nos activa, qué nos molesta, qué nos mueve y podamos encontrar esa libertad para que podamos desactivar eso. Así que, bueno, pues hasta aquí. Un placer, como siempre, compartir contigo y con todos. Bueno, ya después de esta despedida que has hecho, no se puede añadir nada más que Noelia presente y la otra Noelia es secretaria, me vale con eso. Mi ansia de poder todavía es bajita. Pero fíjate que yo me he dado cuenta, mientras hemos hablado todo esto, de que somos unas ratitas por lo menos más evolucionadas que hace no tanto tiempo, ¿vale? Exacto. Entonces, también gracias también por todo eso, ¿no? Por todo el conocimiento que nosotras hemos recibido, por todo el que también podemos compartir, ¿no? Pero esa gratitud, ¿no? De eso. Y bueno, ya sí que os liberamos. Atentos luego a los comentarios porque Noé va a compartir un regalito muy especial Ujú. para los que quieran. Y siempre se nos olvida compartir nuestro mantra, que es Total. algo importante para nosotras para compartir este espacio porque es un poco lo que guía todo, Mm. todo el broche final siempre de nuestra conversación, ¿no? Total. Pues nada, haz los honores con ese mantra. Sí, bueno, nos iremos turnando, pero nuestro mantra con el que esperamos que estéis deseando volver otro día y que nos comentéis, que nos aportéis también, que nos digáis, es que durante todo este tiempo no os olvidéis de poneroslo fácil. Exacto. Mil Hagámonos gracias, el camino. hermana, Sí. por compartir Gracias. Un este placer. espacio y por estar aquí y nos vemos muy prontito Ujú, así es. para seguir. Así que Así nada, que, a sostener esas emociones. así, Chao. ¿no? Total.